equipo para servirle a Dios. Isaías, vamos a leer el 20 y el 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Gloria al Señor. En muchas ocasiones el Señor nos ha ministrado con este versículo 20 en los ayunos, sobre todo, pues Dios habla de que estemos en el aposento y estemos con la puerta cerrada. ¿Qué sabemos? ¿Qué es un aposento? Un aposento es un lugar, según Jesús, que le dijo a su gente que entraran en el aposento y cerrada la puerta, oraran a su Dios. Entonces el aposento es un lugar de encuentro con la presencia de Dios. Amén. Dios nos llamó a retirarnos en aposentos como los monjes y monjas. ¿Así? No, porque la idea de monjes y monjas vino del paganismo, no del cristianismo. Y por siglos han estado en ese error. Amén. Pero Dios sí nos dice que entremos al aposento y que cerremos la puerta. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar en ese aposento si lo que hacemos es orar, tener un encuentro con la presencia de Dios, recibir de Él? Y nos dice hasta qué, o sea, no es que entra un día a un retiro, como hacemos a veces, ¿verdad? Un día, 2 días, no dice así, dice que entres en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. ¿Ha pasado la indignación? Luego vamos a hablar de esto. Amén. Primero queremos hablar del aposento. Así como Elías, así como Eliseo hablaban de que estaban en la presencia de Dios, no estaban en el templo, no estaban en un grupo de oración, se estaban enfrentando a su enemigo, estaban siendo perseguidos por Acab. Amén. Elías, que estaba siendo perseguido por Acab, pero él estaba con una certeza y una convicción, proclamaba que él estaba ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces, hoy en día, hermanos, somos llamados a entrar en esa burbuja de la presencia de Dios y caminar con ella por donde vayamos. El mundo afuera, Jesús dijo, no pido que los saques del mundo, no vamos a salir de este mundo, pero tenemos que estar en la presencia de Dios y sabemos que en la presencia de Dios el Señor verá. Si no estoy siendo redarguida de pecado, si estoy todavía mirando cosas que no debo mirar, si todavía ando
deleitándome en cosas del pasado y anhelando, ¿verdad?, cosas que yo hacía. Quiere decir que yo no estoy en la presencia de Dios. Yo necesito estar no en oración un momento o 2 horas o toda una mañana como hoy, amén, sino es mi vida, es toda la vida, es el estilo de vida que Dios me manda. ¿Por qué? Porque la indignación de Dios ahora es que comienza, amén. La indignación de Dios ahora es que está comenzando. Y yo no me puedo mezclar en el mundo. Yo necesito estar en esa burbuja dentro de la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay palabra. En la presencia de Dios hay sanidad. En la presencia de Dios hay paz. Fíjense lo que dice comenzando el 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. ¿Qué es un muro y antemuro? Si yo estoy en la presencia de Dios, esté en el carro, esté en el trabajo, esté en mi casa, esté en la iglesia, esté caminando, estoy en la presencia de Dios y hay salvación para mí y hay muro y antemuro. Si no hay muro, ¿qué es el muro? Es la protección que Dios levanta para que el enemigo no trepa, para que no nos ataque. Amén. Si Dios no está rodeándonos con su muro y antemuro, o sea, son doble. Es doble protección. Cuando a lo mejor tenemos protección, pero cuando estoy en su presencia, ¿cómo puedo estar en su presencia? En el 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, en el aposento yo estoy en pensamiento. No todo el tiempo estamos orando, hermanos, ¿verdad que no? No todo el tiempo, pero todo el tiempo estamos con nuestros pensamientos con Él. Todo el tiempo estamos pensando que Él está. Y Él, cuando tú piensas, un pensamiento te aleja de Dios y un pensamiento trae la presencia de Dios a tu vida. Así de sencillo. Un pensamiento llega y me colme de la presencia de Dios. Y si estoy pensando en otras cosas, ya estoy alejándome de Dios. Entonces, el que persevera su pensamiento en Dios está en el aposento de Dios, está en la presencia de Dios. Y el fruto de eso, ¿qué trae? Trae turbación, angustia, agitación, la presencia de Dios. La presencia de Dios es el reino de los cielos. Y en el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Entonces, no hay sino confianza. Puedo confiar en Dios. Si estoy, muchas veces uno está en los lugares celestiales, como habla la Biblia, y hablas muy diferente y te sientes muy valiente, es verdad, hermanos. Yo le decía, yo me sentaba tan en la presencia de Dios recién convertida que yo pedía cosas que después le decía: Señor, ten misericordia de mí. Porque uno se ve fuerte, valiente, uno se ve con el poder de Dios. Yo le decía: quiero estar en las primeras filas de la batalla.
Y Dios dijo amén. Y viví eso, hermanos. Amén. Porque también sé que Él estaba conmigo. Pero cuando uno está en esa presencia, uno siente y dice cosas sobrenaturales, porque es la presencia de Dios. Entonces nosotros necesitamos en esa confianza estar en todo momento. Yo salía a la calle y salgo a la calle y le digo, a veces si no conseguimos un puesto para el carro, mi esposo dice, es que no oraste, es que no lo pensaste. ¿Ven? Pero cuando uno sale y está pensando en Dios, Dios, tú me tienes mi lugar donde voy a poner el carro. Señor, tú me vas a ayudar a comprar tal cosa. Tú, Señor, me vas a ayudar a lo que fuere. Dios está ahí porque tú con tu pensamiento lo estás atrayendo. Su presencia camina como caminaba con Eliseo. Esta iglesia tiene un llamado como el de Eliseo. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios va a mostrarnos no solo lo que Dios nos quiere para nosotros, sino para todo el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia tiene este llamado de doble porción de la unción que había con Elías. Amén, hermanos. Si Elías hizo milagros, Dios nos llama a una iglesia poderosa que se mueve en lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Un día yo le estaba contando a Ramón esta mañana que las lenguas no es para que yo le hable una vez y ya. Así yo también quería, decía algunas palabras y hasta aquí. Y el Señor un día, si nosotros estamos en la presencia de Dios, Él sabe cómo enseñarte. Yo quería parar, hablé lenguas un poquito y paré. Y el Señor me mostró una visión de una laguna. Y luego, cuando quise parar mi boca, vi un chorro de agua que se levantaba así con fuerza. Y cuando me sorprendió eso, mi lengua siguió hablando y siguió hablando y siguió hablando. No sé qué tiempo estuve ahí hablando y hablando y hablando. Luego, hermanos, aunque eso estoy haciendo un paréntesis en el mensaje, pero es necesario hablar eso, hermano. Cuando yo seguía hablando, sentí una hermana que llegó, se sentó a mi lado, agarró un papel y un lápiz y empezó a escribir. Y cada vez que me cansaba, estaba arrodillada, estaba joven, quería como parar, y el Señor me volvía a levantar esas aguas. Y hasta que no sentí ya paz y sentí quietud, no me paré de hablar en lenguas. Entonces la hermana me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti, y un mensaje que Dios me dio a mí y a una hermana que yo conozco. Quiero darte el mensaje que Dios te da a ti. Me dijo que leyera, creo que en Segunda de Reyes, cuando Elías le tira el manto sobre Eliseo. Y yo recibí que Dios está llamándome a ser como Eliseo. El camino de Eliseo, yo soy Sara para Dios, pero el camino que Moisés caminó, el camino que Eliseo caminó, somos llamados como iglesia, hermanos. Dios sabía que nosotros íbamos a hacer. En ese tiempo ni éramos pastores, pero Dios lo sabía, y sé que Dios tiene este llamado para nosotros. Entonces busquemos de la presencia de Dios, busquemos vivir en este tiempo en el aposento, hermano. Retirarnos
de estar comentando cosas. Ahora vamos a ver qué trae y cómo vivieron los discípulos y sus seguidores, la iglesia primitiva, cómo se movió, cómo era el tiempo de ellos y cómo es el tiempo de ahora. ¿En qué tiempo nosotros estamos viviendo? Amén. Gloria al Señor. Entonces, fíjense que si nosotros estamos en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es el que nos lleva a la presencia del Padre y a la presencia de Cristo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo está sobre toda la faz de la tierra. Una cosa el creyente necesita, y lamentablemente no todos entendemos lo que es el temor de Dios. Hablamos del temor de Dios, pero no sabemos qué es el temor de Dios. Cuando hablan de Jesucristo, dicen que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará, estoy leyendo en Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu. Fíjense cuántos espíritus hay aquí. El espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Puedo tener yo temor de Jehová sin tener al Espíritu Santo? Él es el que te induce, te enseña, te lleva en el temor de Dios. El temor de Dios no es que no hago eso porque, ay, eso no le gusta a Dios. ¿Es ese el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Yo, para estar en ese aposento, necesito al Espíritu Santo, necesito la sabiduría, la inteligencia, necesito el consejo, el poder y el conocimiento y el temor de Dios. Necesito estar en la presencia del Espíritu Santo y saber darle su lugar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Si digo amén, la próxima vez que empiece a pensar cosas que no le agradan a Dios, date cuenta que no estás en la presencia de Dios. Date cuenta que no estoy dando el temor a Dios. Porque cuando yo pienso y Él conoce mis pensamientos, cuando yo estoy divagando en la carne, y eso es la diferencia con la persona que está en el aposento y el que está afuera, porque empieza a divagar y a andar y ir y venir en la carne. Por eso yo le decía, cuando uno está en el aposento, piensa las cosas espirituales, piensa en lo que Dios desea, cuál es la meta. No se enreda, como dice la Biblia, el que milita en el Evangelio no se enreda en las cosas del mundo, no se enreda en cosas. Por ejemplo, a mí me presentan un club y te puedes asociar a él, tiene esos beneficios, estos beneficios. Entonces, lo primero que pienso, ¿qué es lo que me va a quitar del tiempo de Dios? Si no voy a poder asistir a la iglesia, si no voy a poder hacer tal cosa y cual cosa para el Señor, no me conviene. ¿Me están entendiendo? Así no se enreda uno en lo que no es. Porque yo tengo una meta y el tiempo apremia, como dicen aquí. El tiempo de Dios se acerca y nosotros necesitamos estar en ese aposento. Amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Fíjense que los apóstoles vivían en ese aposento, pero no en el aposento alto que Dios les dijo que oraran hasta que recibieran el Espíritu. ¿Con qué contaban los apóstoles? ¿Con qué contaban? Con la enseñanza de Jesús, que es la palabra, con el Espíritu Santo que Dios le dijo, esperen y no se mueven hasta recibirlo. ¿Qué es lo que ellos tenían? La palabra y el Espíritu Santo. Necesitaban otras cosas, necesitaban hacer propagandas o hacer algo, o estar en un país que se pueda predicar. ¿En qué países se movían los apóstoles? Los apóstoles se movían donde había imperios, el imperio romano, donde había reyes, y los reinados, había democracia, había derechos humanos, como a veces aquí nos quejamos que esto y lo otro, ¿verdad? No había nada de eso. Había respeto hacia la población, no, el que no era de jerarquía y del reinado y de todo lo que rodea el reinado, no era nada, ¿verdad que sí? No era nada. Entonces, en medio de eso, ellos andaban. En medio de eso y de las depravaciones, el pecado, había tanto pecado como hoy en día, hermanos. Había tanta depravación, tanta maldad, tantas cosas que igual que ahora. Pero sin embargo, los apóstoles que eran enviados lograron hacer algo. Fueron perseguidos, fueron atribulados, fueron encarcelados, pero lograron su cometido. ¿Por qué lograron? Porque ellos vivían en ese aposento que Dios nos habla y nos dice que no nos movamos de ahí, que cerremos esa puerta, cerremos todo lo que es de la carne y de este mundo y del sistema de este mundo, y seamos luz para el mundo, seamos la sal que está, si el mundo es mundo todavía, y si hay gente que todavía come y bebe agua y vive en esta tierra, es porque la iglesia de Jesucristo está y el Espíritu Santo está. Cuando se levante la iglesia, se levante el Espíritu Santo, vendrá la verdadera tribulación. Si creemos que ahora estamos en una tribulación, espere que estemos arriba y veamos, porque ese es mi deseo para todos. Amén. Que estemos arriba y vamos a ver verdaderamente la tribulación que va a haber en la tierra. Gloria al Señor. Fíjense que cuando nosotros estamos con nuestros pensamientos en ese aposento, la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces es importantísimo que yo tenga temor de Dios. Que el temor de Dios es darle su lugar, considerarlo como es. Cuando lo estoy dando su lugar, me estoy dando mi lugar como hija. Entonces no haré cosas que no son de sierva. En estos días el Señor me ministraba a mí de que
Él ya no nos quiere como siervos. Él nos llamó y quiere tratarnos, y todos hemos estudiado, la mayoría aquí hemos estudiado el libro que dice Abba Padre. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Entonces, Él no nos quiere tratar sino como hijos, porque el hijo tiene derecho, el hijo tiene herencia. El hijo es el que permanece en la casa, el siervo no permanece. Entonces, si yo sí sé vivir en el temor de Dios, soy una hija de Dios, lo estoy considerando como mi papá y no le falto a mi papá. No le falto, no hago nada que irrita a mi papá. ¿Entienden? Entonces, si Dios es mi padre, tengo temor de Dios, ya no soy sierva. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de mí. ¿Quién podrá levantarse contra mí? ¿Quién puede levantarse? ¿Qué enfermedad no se doblegará ante Dios? Porque Dios venció el pecado y su consecuencia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver qué es la indignación. En la Biblia dice que la indignación es ardor, enojo, furor e ira. ¿De quién? ¿Por qué? De Dios. Por el pecado del ser humano. Él dice que cuando se levanta el pecado hasta su presencia, o sea, se aumenta tanto, que antes lo hacían a escondidas, ahora no. Fíjense como leímos, dice: porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. O sea, ellos no van a poder tapar las cosas, hacer las cosas a escondidas, porque Dios va a sacar todo eso a la luz. Así como le dijo a David: lo que hiciste a escondidas yo lo haré a la luz del mediodía. Amén. Entonces, tanta indignación, tanta ardor y enojo y furor de Dios, ¿qué es lo que trae a la tierra? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? Pedirle perdón a Dios. ¿Por qué iban a confesar lo que han hecho? ¿Y qué han hecho? Pecados en la carne, pecados espirituales, emocionales. Amén. Entonces, cuando no se hace esto, quedamos muchos, quedamos mal. No puede seguir el eslabón de uno a otro, porque eso es lo que hacían. Ellos predicaban a unos, unos predicaban a otros, y así seguía el eslabón, y así creció. Fíjense lo que dice después. Dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta, su precio hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y en el 20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. Y cuando crece la palabra, crecen las almas. Si no, se quedan enanos. Cuando vengo al Evangelio y no confieso, no acepto la exhortación de Dios, quedo enana. No voy a crecer. Puedo conocer muchas cosas, pero me quedo enano. No crezco ni tengo frutos para mi Dios, no para el hombre. Amén. Y dice que al hacer eso, entonces era
la iglesia prevalecía poderosamente. ¿Cómo va a cumplirse la palabra de Dios que la iglesia es la que prevalece y no las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo tengo pecados ocultos, cuando yo tengo cosas y no quiero por mi quizás terquedad, ceguera espiritual, religiosidad, llámela como quiera, pero es el hecho de que yo no lo saco, no lo confieso. Entonces, ¿las puertas del Hades prevalecerán o no prevalecerán contra mí? Porque no es un dicho por decir. Cuando dijo que su iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es porque esa iglesia es santa, pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces no prevalecerá. Nosotros no vemos entre nosotros todos cosas que no dicen que las puertas del Hades no prevalecen. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no somos esta novia limpiada, purificada y hecha para el Señor. Amén. Entonces no prevalecerá el enemigo, no podrá el enemigo. Por eso nosotros en esta iglesia hemos aprendido. Y el que no aprendió tiene problemas. Hemos aprendido que todo lo que nos pasa, vamos al Señor y le decimos: Señor, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué tengo yo que limpiar? No pasan las cosas por casualidad, no porque la gente es mala, porque otros me hicieron esto, es que ella es así o él es así, ¿verdad que a veces hacemos eso? Entonces, si yo sigo culpando a otros y negando mi culpa y no la confieso, quedaré enano y las puertas del Hades prevalecerán contra mí. Y tengo que tener el cuidado. Y damos gracias a Dios por lo que aquí Dios nos ha dado. Por ocuparse desde que yo entré al Evangelio, Dios me habla de quebrantamiento, de sanidad interior, de liberación, del perdón, del arrepentimiento. Ese fue mi leche del Evangelio. No la salvación, el gozo, la alegría, que también vinieron con toda la sanidad que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Entonces es muy importante esto, hermanos. Ir y confesar. No quedarme, yo sí le expliqué muchas veces, no es que yo le digo al Señor y ya, yo debo ir y decirle a alguien que el Señor ha puesto para esto. Amén. Gloria al Señor. Si quiero ser nueva criatura, tengo que comer y practicar la palabra, recibir el Espíritu y dejarlo que actúe en mí. Amén. Fíjense que un detalle que tuvieron los apóstoles es que no miraron atrás. Cuando ellos supieron, esta es la verdad, aquí voy. En esta verdad voy a tener tribulaciones, porque Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones. Jesús no engañó a nadie. Como dijo un pastor en enlace en estos días, le dicen: vengan porque Dios les va a hacer felices, ¿verdad? No, Dios no te trae a ser feliz. Tu vida nueva genera la felicidad, te quita toda aflicción y trae esa felicidad a tu vida. Entonces, pero si yo sigo mirando atrás, ¿qué me va a pasar? Me voy a volver en una estatua. O sea, me voy a... ¿Qué es una estatua? Que no se mueve, que no siente, que no ve, que no oye, no tiene vida.
¿Le pasó así a la esposa de Lot? Sí. Salió, Dios le estaba dando la salvación de su vida. Toda esa ciudad se iba a quemar. Vinieron los ángeles a destruir. Y salió Lot, la esposa y las hijas. Cuando ellos salieron, ay, ¿cómo es posible? Ay, yo me acuerdo cuando hacíamos eso. Es que yo no puedo entender, porque miro atrás. Estoy anhelando lo que dejé atrás, porque hay un nuevo camino para mí, hay una ley nueva para mí, hay conocimiento que antes era ignorancia y ahora es un conocimiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir anhelando el pasado? Las fiestas, los paseos, las miradas por ahí. Pero cuando Dios dio su palabra y yo me encaminé, dejé de serlo. Dejé atrás. Dejé aquello que me deleitaba. ¿Cuánta gente nosotros queremos ministrar y muchas veces vemos que se deleitan en ese pecado? ¿Se pueden sanar de las enfermedades que tienen? No, porque de ese pecado ellos se deleitan en la murmuración, se deleitan en rechazar, se deleitan en crear contiendas, se alegran cuando hay alguna cosa que pasa, entonces todavía se deleitan con lo que tienen, con la carne, y no hay arrepentimiento de sus corazones. Y estamos en ese proceso, y hay veces que nos escondemos detrás de ese escudo que decía, es que estamos en proceso. Pero párese y diga, Señor, ¿por qué todavía tengo eso? ¿Por qué todavía le miento? Y sabes, cosa difícil, cosa grave es mentirle a la autoridad. Y la autoridad no solo es los pastores, todo anciano aquí es autoridad. Cosa grave que tú vayas y, para no decir las cosas, mentirle a una autoridad, porque estás mintiéndole al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se queda con eso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces tengamos el temor de Dios y no sigamos mirando atrás. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? No es tan fácil. Yo lo entiendo, que no hay muchos amenes. Lo entiendo. Por eso Dios te anuncia las cosas buenas, las riquezas espirituales. Eso sí, Dios lo anuncia. Dios no te dice qué va a pasar para que lo logres. Fíjense, muchas cosas hacemos y tenemos nuestra corona allá arriba. Yo doy gracias a Dios. Muchas cosas ya Dios me la pidió, ya la hice. Una vez alguien me criticó de algo y yo le dije, ya tengo mi corona por algunas cosas y todavía tengo más coronas, pero ya tengo mi corona. Yo he hecho lo que Dios me ha mandado hacer, el resto se encarga Dios. Amén. Entonces, si estoy dispuesta a pagar el precio, estoy dispuesta a ir a cárceles, a ser empujada, a que se me asalten, que me hacen caer, que me amarren. Estoy dispuesta. Porque cuando yo estoy dispuesta aún a enfermarme, a que el enemigo me ataque, me gozaré, porque si yo lo acepto, Dios que está detrás de mí, Jesucristo el Todopoderoso está detrás de mí y peleará esta batalla. Ahora, si la voy a pelear yo, me voy a estar en queja y en queja, y no quiero estar aquí, me quiero ir de este país. ¿Cuánta gente, cristianos, sin buscar si esta es la voluntad de Dios,
ya están en marcha para salir. Le voy a decir, estamos aquí todos en familia. Yo sí sé que mi familia tiene un propósito con Dios. Yo tengo un hermano, tiene la media fe de mía. Hace años que él dice, mucha gente aquí, mi familia lo sabe, ha dicho que él se quiere mudar a Estados Unidos. Y estaba preparando y todo, y yo oraba, si esta es tu voluntad, Señor, Él se irá. Si no es tu voluntad, Señor, Él no se irá. Y pasaban cosas, yo no le hablaba a Él, yo no le decía a Él, yo hablaba a mi Dios. Y Él no se ha ido. Después fue e invirtió dinero y hizo, y no se ha ido. Porque cada vez que yo oigo que está preparándose, yo oraba. Después se fue a Puerto Rico, invirtió allá, estaba haciendo, y según sus palabras, que no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque hay alguien que Dios ha puesto como atalaya para que vele y ore, y va a ser Él su voluntad, no la mía. Y yo le digo, si es tu voluntad, entonces se va. Si tienes planes con Él aquí, pues no se irá. Amén. Y Dios, ¿a quién va a oír? Al que ha puesto. Entonces, si la iglesia es puesta para este país, para que hagamos la diferencia, no nos quejemos. El que se queja acusa a Dios. El que alaba a Dios por todas las cosas exalta la presencia de Dios. El que se queja, ¿por qué me tiene que pasar eso? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué al otro le dieron y no me dieron? ¿Por qué el otro predica y yo no? ¿Por qué esto y lo otro? Te estás quejando y estás contra Dios. Estás acusando a Dios, porque Él es el que permite todas las cosas. ¿Cuántos lo creemos? Él es el que permite todas las cosas. Entonces, si no me quejo, fíjense que no dice que un discípulo se quejaba. ¿Has oído en la Biblia que alguno se quejaba porque estaba en la cárcel? Estaban en la cárcel y ellos cantaban. Estaban apedreados y Esteban dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. No se quejó. Alguien dijo esta mañana que por qué a los cristianos los llevaban a los circos para que los leones los comieran, y Dios no hizo como con Daniel, porque Daniel lo metieron donde la fosa de los leones y Dios calmó a los leones y fueron como la almohada para que él durmiera esa noche. Y el rey le dijo, Daniel, Daniel, tu Dios te salvó. Le dijo, sí, puso a los leones como almohada para mí. ¿Por qué Dios no hizo lo mismo para los mártires que habla la palabra de Dios? ¿Por qué dicen de Pablo que él estaba listo para ser sacrificado? Así dice él. Y es Pablo, wow. A mí Dios me permitió una vez que me asaltaron y ni siquiera me tocaron, y yo dije, a mí me están asaltando. Lo que es la niñez espiritual, hermano. Sí, era una enseñanza que Dios quería darme. Si hay algo que se beneficia, Dios va a hacer. ¿Por qué Dios permitió la muerte de Esteban? ¿Por qué Dios permitió la muerte de Pablo? La muerte de tantos cristianos, y en la peor manera, comidos por leones frente a gente en todo un estadio. ¿Por qué? Por cada uno que moría generaba poder de Dios para miles de cristianos que se convirtieron.
Entonces estoy dispuesta yo a dar mi vida para que Dios haga. No voy a escoger yo, no voy a decir no es así, es asado, no. Eso va a venir porque va a venir. Yo le dije un día al Señor, si supiera que el pastorado iba a ser tan conflictivo, no hubiera entrado ahí. Pero como no lo sabía, pasé, obedecí y seguí. ¿Y qué viene en este tiempo para nuestras vidas? Esté en el aposento, hermano. No hay otra cosa que pueda ayudarlo. De decir que a mí no me va a salpicar algo, sí me va a salpicar porque estoy en medio de un país que está siendo tratado por Dios. Y todas las naciones del mundo están siendo tratadas por Dios. Y si algo me tiene que salpicar, nos está salpicando, no vivimos como vivíamos antes. Amén, hermano. Entonces, ¿estamos dispuestos? Si estamos dispuestos, está Él para defendernos y para hacer de nosotros árboles que den fruto para otros. Plantas deliciosas, llama Dios a su pueblo. El pan, cuando tiene que ser pan caliente, que uno lo ve ahí en la mesa, wow, y el olor tan rico, pero el pan para llegar ahí tuvo que ser cosechado, trillado, molido, amasado y puesto en el horno. Entonces cuando salió fue un pan. Jesús fue el primer pan y nosotros somos sus seguidores y debemos ser este pan. Ábrese al Señor, acepte lo que venga a tu vida y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver en su vida que Dios se gloríe? Dios, en una angustia que una vez tuve porque alguien era nueva creyente y alguien me acosaba en la predicación, y yo le dije: Señor, me siento mal y tengo que predicar, y mira, no le permites eso, Señor, no sé qué. Abrí la Biblia y el Señor me dijo: lee, mi siervo eres, en ti me gloriaré. ¿Cuánto pueden repetir eso? Mi siervo eres, te dice el Señor, en ti me gloriaré. Dígale: siervo de Dios soy, en mí se gloriará Dios. ¿Cuántos hay hijos de Dios que Dios se va a gloriarse aquí? Amén. 2 levantaron las manos, 4 hicieron un amén. Y el que no testifica, cuando uno le dice algo de eso, es para que tú proclames y digas y seas testigo, porque Dios ve que no lo estás negando y no te negará. Así que cuando alguien te pregunte, responde, hermano. No se quede como un indolente. No, sí, amén, amén, amén. No diga amén, porque ante los testigos en el cielo estamos diciendo que se oiga en los sitios espirituales que nosotros decimos amén. Somos siervos de Dios y en nosotros Dios se gloriará. Amén. Siguen 2 y esos 2 van a tener esa gloria porque la quieren tener. Amén. Y los indolentes quedarán en su indolencia. Y no lo estoy diciendo yo, sino los hechos que nosotros hacemos. O tratamos de entender que aquí está el Señor y no está el ser humano, y obedecemos. Esto es obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando la gente te bendigo, Giovanni.
Amén. Pues así es, hermano. Cuando yo atiendo, no estoy atendiendo a alguien, estoy atendiendo al Espíritu Santo que está aquí. Y delante del Espíritu Santo digo, amén, soy un hijo de Dios, que Dios se va a glorificar en mí. No me voy a glorificar yo, Dios se va a glorificar en mí. Aleluya. Un equipo para servirle a Dios.